Nuestra tradición latinoamericana es una tradición en codificación penal. Prácticamente la gran mayoría, por no decir casi todos los países de América Latina, nunca tuvieron tipificada la famosa sodomía. Lo que se tipificaba con la sodomía hasta el siglo XIX eran relaciones de hombres del mismo sexo. Se hacía referencia a la sodomía por cuestión bíblica de Sodoma y Gomorra, etc. Cuestión que algunos teólogos cuestionan muy seriamente porque da la impresión que incluso bíblicamente no se debe a la famosa sodomía, sino a la violación del derecho de asilo o del respeto a los huéspedes o al extranjero. Pero bueno, dejemos esas cuestiones de lado. Lo cierto es que hasta comienzos del siglo XIX en Europa la sodomía estaba cruelmente penada. Recordemos que en Inglaterra la última ejecución, pena de muerte, por sodomía fue ejecutada en 1836. De cualquier manera, si bien en Latinoamérica predominó esta corriente, en Europa se siguió tipificando la sodomía. No me voy a referir a todos los países europeos, sino me voy a referir a dos tradiciones legislativas, justamente por las consecuencias posteriores: Alemania y Gran Bretaña. Empecemos por el caso alemán. El Código Alemania Unificada en 1870 sanciona como Código del Imperio en 1871 el Código Prusiano de 1851, que pese a que seguía muy cercanamente al Código francés, tenía tipificada la sodomía en un parágrafo que se hizo famoso, el parágrafo 175 junto al 160, que fue realmente histórico por las consecuencias trágicas que trajo. En esa época, estamos hablando ya décadas posteriores, finales del siglo XIX, los médicos hablaban de la degeneración, aunque el concepto venía de Francia, pero también se usaba en Alemania. Están las famosas obras de Krafft Ebing y todas esas cosas sobre la sexualidad. Max Nordau con su trabajo sobre la degeneración, que era un discípulo de Lombroso, y en general toda la criminología positivista consideraba las relaciones de personas del mismo sexo, sobre todo hombres. Después voy a explicar por qué la criminalización se iba por ese lado, fundamentalmente. La consideraba un signo claro de degeneración. Leerlo a los médicos forenses de la época realmente es una cosa ridícula. Uno de los más famosos médicos forenses franceses de esa época decía que incluso se podía reconocer por signos físicos, en primer término por la dilatación anal del pasivo o en cuanto al activo porque tenía la cabeza del pene en forma de pera. Barbaridades, absurdos de esta naturaleza los tenemos en los más famosos médicos forenses de fines del siglo XIX. No obstante, en Alemania hay un movimiento que inicia Magnus Hirschfeld, que fue un sexólogo, la primera revista mundial, creo, prácticamente, que se ocupa del tema, propone la derogación del famoso parágrafo 175 y hace unos aportes bastante interesantes en su época. Finalmente, Hirschfeld tuvo que exiliarse en Suiza con el advenimiento del nazismo y falleció en 1935. El nazismo tiene una actitud dual frente a las relaciones homosexuales. En comienzo tiene una actitud dual. La CCA estaba a cargo de Röhm, Ernst Röhm. Röhm era abiertamente homosexual, había participado en América Latina en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, como todos sabemos, finalmente intentó darle un golpe de Estado a Hitler, y eso motivó la famosa noche de los cuchillos largos. A partir de ahí, la matanza de la noche de los cuchillos largos, y a partir de ahí el nazismo se torna totalmente homofóbico. Hay en el nazismo una dualidad también, en otro sentido. El monumentalismo nazista es homoerótico.
Si ustedes ven toda la estatuaria fascista, directamente es el supermacho, musculoso, etc. Hay una canalización del homoerotismo a través de esto. Naturalmente, a partir de la noche de Langermesser, de los cuchillos largos, la homofobia del nazismo se manifiesta de distintas maneras y hay toda una legislación en la que incluso participaron en algunos proyectos algunos distinguidos penalistas que todavía seguimos citando. Hay toda una legislación, una legislación de extraños a la comunidad para internarlos en los Konzentrationslager. Si bien, por cierto, la internación de gays en los campos de concentración no tuvo la misma magnitud que la de judíos, la de gitanos, etc., sí cobró una numerosa cantidad de víctimas, una voluminosa cantidad de víctimas. Eran individualizados en los campos de concentración con el famoso triángulo rosa, Rose-Winkel. Cuando en el nazismo, por las peleas internas, trataban de descalificar a alguien y de sacarlo de las posiciones jerárquicas, la más común imputación era una imputación de homosexualidad. Hay sujetos tales como Helmut Nicolai, que era un delirante tremendo, que hizo una teoría de un derecho natural racista, nazista, etc. Fue apartado de sus cargos oficiales con esta imputación, pero no fue el único, por cierto. ¿Termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Terminó esto con la Segunda Guerra Mundial? No, el 175 siguió vigente en Alemania. Y siguió vigente, entre otras razones, porque no les querían pagar a los internados en los campos de concentración las indemnizaciones de víctimas. Esas y otras razones. La jurisprudencia alemana de posguerra es una jurisprudencia abiertamente homofóbica. El parágrafo 175 del Código Penal alemán fue derogado finalmente en el año 1969 recién. Entre 1945 y 1969 hubo en Alemania unas 60.000 condenas en función del parágrafo 175. En realidad, con posterioridad a esto, se discutió, en 1969 se discute la diferencia de edad entre la discriminación que había entre la edad mínima para las relaciones homosexuales y heterosexuales. Se ponía 21 años para las relaciones homosexuales, 18 años para las relaciones heterosexuales. Por fin, finalmente, en 1994, se igualaron las dos edades en 16 años. Después de mucha lucha, y no hace muchos años, ya en este siglo, se hizo un monumento a las víctimas gay del nazismo. No está en un lugar muy visible, pero por lo menos hay un monumento. En el 2017, este año, creo que este mes o el mes que viene entra en vigencia en Alemania la ley de matrimonio igualitario. Inglaterra en 1861 mantuvo la tipificación de la sodomía en la Offenses Against the Person Act. En 1885 la ratificó en la Criminal Law Amendment Act. Solo que en 1885 la extendió a cualquier tipo de relación homosexual, aunque no fuese propiamente sodomía. Es decir, amplió el tipo penal de prohibición. Esta ley de 1885 fue la que se aplicó en el famoso caso de Oscar Wilde. Recién se deroga esto en la legislación penal inglesa en 1967. Entre medio pasaron cosas terribles, como la persecución que hicieron con el famoso matemático Alan Turing, que lo castraron químicamente, etc., y finalmente determinaron su suicidio en 1954.
Quedó claro que en 2013 tuvo un indulto real, claro, 50 años más tarde. Hubo también en Inglaterra una discusión acerca de la edad para el consentimiento de las relaciones, hasta que finalmente una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le impuso la unificación de la edad en 1998, y por ley del 2000 también en Inglaterra son 16 años, tanto para relaciones homosexuales como heterosexuales. Inglaterra tuvo la legislación inglesa tiene una consecuencia gravísima para nuestra región. Como ustedes saben, todos los países angloparlantes del Caribe siguen hasta hoy tipificando la famosa la relación entre la famosa sodomía. Continúan con la sodomía como delito, y no solo la tienen en la ley, sino que la aplican realmente, y hay una persecución policial en todo nuestro Caribe. Salvo la colonia inglesa directamente, la Gran Caimán. De modo que, cuidado, el título no es tan obsoleto en nuestra región. Puede parecer, sobre todo en los más jóvenes, pero conserva una notoria vigencia. La tradición inglesa se siguió también en Estados Unidos, por supuesto, y en los años 50 empieza a conmoverse la opinión pública, sobre todo con dos investigaciones acerca del comportamiento sexual de los norteamericanos, que fueron los famosos informes Kinsey. Estos informes Kinsey pusieron de manifiesto que no era tan ortodoxa como se pretendía la conducta sexual de los norteamericanos, y que había un grupo, no tan minoría, que tenía conductas divergentes. Esto provocó un escándalo, los informes fueron impugnados, la metodología se discutió, etcétera, pero la opinión pública quedó golpeada por esto. La ortodoxia sexual no salió bien parada. Pero bueno, eran los años de la posguerra, eran los años de Joseph McCarthy, el macartismo, y se registraban despidos masivos de personas LGTBI, había persecución policial, y como todos sabemos, esta situación se comienza a revertirse a partir del 28 de junio de 1969, en que comienzan los disturbios del famoso Stonewall, es decir, una persecución policial en el Village. Hay una resistencia por parte del público, hay lucha con la policía, esto se prolonga a lo largo de una semana, y a partir de ahí se puede decir que se va difundiendo por el mundo el movimiento de liberación gay. 1973, la American Association de Psiquiatría elimina la homosexualidad del catálogo de enfermedades en su Diagnostic and Statistical Manual. El movimiento gay empieza a expandirse por el mundo, aparecen una serie de ONGs en todos los países. La irrupción del HIV desgraciadamente tiene dos efectos, pero uno de los efectos fue también difundir la cuestión. Se empieza a hablar de la peste rosa, antes de que se den cuenta de que no tenía nada que ver la relación homosexual en esto. Pero realmente, con motivo de la irrupción del HIV, se pone de manifiesto la terrible discriminación que había, discriminación en hospitales, etcétera. Lo hemos vivido en casi todos nuestros países, la hemos vivido en cárceles, por otra parte. Me acuerdo perfectamente haber visitado el pabellón del último piso de una cárcel terrible que teníamos en la Argentina, que afortunadamente la demolieron, y ver cómo un sujeto que salía a la puerta y los visitantes decían los del SIDA por este lado, las condiciones en que se los tenía en el último piso de la cárcel, etc. En nuestro hospital de infectos contagiosos también veíamos la discriminación, el maltrato a las visitas, etc.
Realmente, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista del análisis del ejercicio del poder punitivo, creo que podemos agregar algunas cosas a todo esto, porque en general se visualiza la lucha contra la discriminación LGTBI como una lucha por derechos individual, etcétera, en un grupo de grupos que pueden ser por orientación sexual minoritaria, etcétera. Pero estamos acostumbrados a no vincular fenómenos. Estamos acostumbrados a parcializar cuando analizamos. Y realmente la lucha contra la discriminación LGTBI tiene un significado mucho mayor. ¿Qué es? Hace un momento decía por qué se criminalizó fundamentalmente la sodomía, por qué se insistía en la relación homosexual entre hombres, básicamente. Si lo vemos desde el punto de vista del poder punitivo, creo que tenemos una explicación mucho más sólida y mucho más amplia. Como todo ejército, tiene unidades pequeñas. Esas unidades pequeñas que están manejadas por cabos, sargentos, etc., son las unidades de base de todo ejército. Bueno, una sociedad militarizada, jerarquizada, corporativizada, también tiene las mismas unidades. Y las pone a cargo del pater familia, que es el dueño de los hijos, de los viejos, ¿no? Porque en aquel entonces nadie llegaba viejo, se morían jóvenes todos, de los siervos, de las mujeres, de los animales, es dueño de todo. Es el patriarcado. Es decir, patriarcado y poder punitivo son dos cosas que van de la mano. Y curiosamente, yo les decía alrededor del año 1000. Alrededor del año 1000 es cuando se fijan los códigos sexuales legislativamente. Las legislaciones de esa época fijan las reglas de la sexualidad. Y lo hacen de una manera preciosista. Dedican mucho más espacio a regular eso que a regular la propiedad, por ejemplo. El capitalismo todavía le faltaba, de modo que mucho más espacio se dedica a eso. Esa sociedad verticalizada. Sí, naturalmente que empieza a someter a la mujer, bueno, por supuesto, la mujer víscola, bruja, hay que quemarla. Empieza la persecución de la bruja, todo eso. La brujería había sido estigmatizada siempre, desde la época de los romanos, los griegos, etc. No, nunca se había hecho una casa de brujas, pero eso comienza en esa época, en 1200 más o menos, Inocencio VIII, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué la relación, la sodomía? Porque era una traición. Era el macho que no asumía la función de cabo, de sargento, de la unidad de base de la sociedad verticalizada. Pero hay más, y esto se vincula un poco más todavía. Una sociedad en forma de ejército, cuando se consolida, ¿qué hace? Coloniza al vecino, que era lo que habían hecho los romanos, naturalmente. Después, la propia consolidación, la consolida tanto, la solidifica tanto, la congela tanto, que no puede adaptarse, le impide adaptarse cuando cambian las condiciones del ambiente. Crisis del Imperio Romano, por supuesto. Y claro, Europa verticalizada, y fundamentalmente las sociedades más verticalizadas que primero se verticalizaron fueron las ibéricas, porque venían de la guerra habían expulsado al Islam, bueno, habían cristianizado a garrotazos a los islámicos del sur, claro,
la reconquista, que reconquista después de 700 años, me parece que es conquista, no reconquista. Pero bueno, no importa, no quiero ofender a los españoles con eso, siempre la reconquista. Lo cierto es que, bueno, esas sociedades verticalizadas se lanzan sobre nosotros y bueno, nos pasó lo que nos pasó. Sociedades que a lo largo de la colonización lo que nos trajeron fue la extinción del 70% de nuestra población vernácula. Por su superioridad biológica. ¿Y en qué consistía la superioridad biológica? Consistía en que ellos habían domesticado más animales y los animales convivían con ellos y les habían transmitido enfermedades y esas enfermedades le habían generado anticuerpos que nuestros originarios no tenían. La extinguieron por contaminación. Pero bueno, ya ven que esto no es una cuestión tan sencilla de decir, no, es una lucha por algo individual. No, cuidado. Cuidado que esto tiene una importancia civilizatoria muy considerable. Si esta lucha la enmarcamos desde este punto de vista, bueno, cuidado, esto es un cambio civilizatorio importantísimo. Pero quisiera agregar algo más. No se trata solo de, aparte del cambio civilizatorio que implica luchar contra toda forma de discriminación, hay algo que normalmente esto se encara como una cuestión de derechos humanos y se encara por el derecho humano a la personalidad, a la identidad, se queda ahí. Es cierto, ¿no? Todo eso es verdad. Pero hay más también, hay más. Hay un fenómeno muy particular en esta discriminación. La discriminación de personas LGTBI no es lo mismo, no es igual a cualquier otra discriminación. Tiene un efecto perturbador en la persona mucho mayor. Normalmente cuando uno es discriminado por negro, por judío, si es negro se ve que tiene la piel negra y tiene una familia negra, y si es judío tiene una familia judía, y si es árabe tiene una familia islámica. Es decir, lo sabe de chico, tiene todo un grupo que lo sostiene, etc. Aquí no, aquí normalmente la orientación sexual se manifiesta en la pubertad, es decir, en un momento difícil, un momento de psicología evolutiva bastante complicado. Y cuando ya la persona ha introyectado todas las descalificaciones que corresponden a su orientación sexual, es decir, genera una neurosis, genera un problema de neurosis. Pero no es el problema de neurosis que le genera al grupo discriminado solamente, sino que afecta directamente el nivel de salud mental de toda la población. ¿Por qué? Porque el grupo LGTBI, que no es tan pequeño, por cierto, aunque hay unos cuantos en el ropero, no importa, el grupo LGTBI interactúa con el resto de la sociedad. Y en la medida en que yo tengo una conducta neurótica, neurotizo a los otros, genero conflicto con el resto, estoy afectando el nivel de salud mental de toda la población. En esto por regla general no se repara suficientemente. Se mencionaba hace un momento la investigación que estamos iniciando entre la International Bar Association, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el INANUR. Y al comenzar mencioné que las formas de criminalización no es solamente la criminalización directa, tipo penal, eso venía en el código, etc. Hay otras formas de criminalización indirectas. Una de ellas es
la manipulación del tipo de corrupción sexual. Tipo que es bastante difuso normalmente, no queda muy claro cuál es el acto corrupto, cuál es el acto, entre paréntesis, normal, entre comillas. Si ejemplifico con el caso argentino, durante muchísimos años tuvimos el tipo de corrupción cuyo sujeto pasivo podía ser tal hasta la edad de 22 años. Esto generó una serie de circunstancias extorsivas. Había taxi boys que se paraban en combinación con la policía para que alguien lo suba al auto, inmediatamente caía la policía, teníamos una tentativa de corrupción, el sujeto criminalizado. Finalmente ahora lo tenemos en 18 años, se bajó a 18 años. La otra forma de criminalización es algo curioso, que es en lo cual se repara poco, y reparan poco los penalistas en general. Es la legislación contravencional. Ese orden punitivo de inferior categoría que el orden del delito, digamos, y que hay toda una tendencia, toda una racionalización, diría, no una tendencia, directamente una racionalización jurídica que pretende que son sanciones administrativas y no sanciones penales. La administrativización de todo el derecho contravencional significa darle al Poder Ejecutivo, a la policía, funciones de juez, funciones judiciales, que conforme al principio republicano estaría prohibido, claro. En la Argentina tuvimos edictos policiales, cosa muy rara. Tuvimos un funcionario durante muchos años que era el jefe de la Policía Federal, nombrado por el Presidente de la República, que tenía la facultad de legislar, de juzgar y de indultar y conmutar penas. Era un funcionario monárquico nombrado por el Presidente. En 1955, con motivo de algunas contravenciones que se aplicaron, penas contravencionales que se aplicaron a un sector político, a personas de un sector político, se declaró la inconstitucionalidad de los edictos policiales, e inmediatamente, ¿qué hizo la dictadura que teníamos en ese momento? Colocó en un decreto ley el texto de todos los edictos y los hizo ley de la nación. En esa situación continuamos con el jefe de policía ya no podía sancionar ley, pero sí siguió juzgando. Todo esto era una fuente tremenda de corrupción policial, por supuesto, una fuente de extorsión, y esta situación se mantuvo hasta el año 1994, en que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires determinó en la Constitución que era necesario sancionar un código contravencional y crear un poder judicial contravencional. Todo esto fue un tremendo escándalo en el cual nos insultaban en todos los idiomas, porque naturalmente esto afectaba a las cajas de recaudación autónoma de la policía, etc. Creo que esto lo cuento porque creo que cada uno en su respectivo país podrá reconstruir la historia conforme al folclore local de cada uno de nuestros países. Pero más o menos estas cosas se repiten. Naturalmente hoy tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad sexual, etc. Pero de cualquier manera quedan formas de discriminación que no son exactamente punitivas, como son la discriminación laboral, las discriminaciones que se pueden producir en el ámbito administrativo, etc. Por cierto, se ha recorrido un largo camino, pero queda un largo camino todavía por recorrer. Cuando me refería hace un rato a la tipificación de la sodomía en todo nuestro Caribe angloparlante, naturalmente esto pone de manifiesto que en esta materia hay un fenómeno de coetaneidad de lo no coetáneo. Es decir, algunos avanzamos, pero hay otros que se quedaron en la historia. De modo que creo que esto continúa una lucha abierta, continúa siendo una lucha cultural, que, como dije, al tratar de vincular este fenómeno con nuestro proceso civilizatorio, es una lucha civilizatoria realmente.
No creamos que esto se limita a derechos humanos de carácter individual, a la autonomía, etc. ¿no? Todo eso es cierto, pero cuidado que estamos cambiando pautas civilizatorias de una manera sumamente significativa, en un momento en que el mundo está tendiendo a vivir una regresión en materia de derechos humanos. Seamos sinceros, el momento que estamos viviendo no es un momento de avance de los derechos humanos, sino que es un momento de regresión. Estamos viviendo una etapa en la cual la propia política ha perdido poder. Y ha perdido poder en función de el poder se ha transferido a corporaciones transnacionales. Estamos generando una nueva aristocracia planetaria. Tenemos un 1% de la población de nuestra especie que concentra lo que la mitad de nuestra especie gasta, el equivalente a lo que la mitad de nuestra especie gasta para sobrevivir o para morir con paciencia. Este es el contexto en el que estamos peleando por esto. De modo que un cambio civilizatorio en este momento tiene una altísima significación. Podría seguir con otras cosas, pero bueno, prefiero que demos unos minutos para el diálogo. Muchísimas gracias.